Aquel que, movido por el deseo de la liberación, ha alcanzado la perfecta libertad de los deseos, es capaz de establecerse en el sí y de deshacerse de todo apego, tanto interior como exterior. Solo él realizará la renunciación a toda identificación frente a las cosas del mundo. El no apego total es la única vía para aquel que aspira a la beatitud de la unión con la esposa de la liberación. No apego y conocimiento de uno mismo juntos conducen al reino de la liberación. Por tanto, renuncia al deseo de las cosas, que es como un veneno. Abandona el apego a la categoría social, al grupo social, a la posición social y al destino. Deja de localizar el sentimiento del yo en el cuerpo. Estate siempre centrado en el sí, pues en verdad tú eres el testigo, el absoluto sin mancha. Fija constantemente tu corazón en este absoluto que es la meta. No te dejes llevar por los sentidos, estabiliza el cuerpo y permanece indiferente a él. Practica la meditación, yo soy el absoluto soy yo, sin permitir que ningún pensamiento penetre. Inmoviliza la mente gradualmente por medio de la práctica de la ola ininterrumpida de beatitud. Realiza la identidad del sí y del absoluto. Bebe el néctar de la beatitud del absoluto en eterno gozo. Todas las superposiciones como el cuerpo y el sentimiento de yo, desde el creador hasta la piedra, que son percibidas como el mundo, no son nada más que el sí único. Ellas solo son el desarrollo de la manifestación cósmica y del sí como ser puro. El sí único y supremo, ininterrumpido y homogéneo, existe como el este, el oeste, el norte y el sur, interior y exterior, alto y bajo, en todo lugar. Él mismo es el creador, el protector y el destructor del mundo, y el rey de la creación y de los seres celestes y de los hombres y de todas las cosas. ¿Qué falta decir? Todas las cosas, desde la persona divina, el ser individual y el mundo, hasta el más ínfimo átomo, no es más que una forma del absoluto. El absoluto es uno sin segundo. En consecuencia, tú mismo eres el absoluto no dual, inmaculado como el éter, sin interior ni exterior, sin atributo, sin cambio, intemporal, sin dimensiones ni partes. ¿Qué más hay que conocer?
Las escrituras sagradas declaran: siempre que el individuo considere al cadáver de su cuerpo como yo, él es impuro y está sujeto a diversos males como el nacimiento, la enfermedad y la muerte. Elimina toda realidad superpuesta sobre el sí por la ilusión. Conócete como el Señor puro e inmutable. Entonces serás liberado. Serás el absoluto que no actúa. Indivisible perfección. La experiencia muestra que cuando la mente asume la naturaleza del sí y se identifica con el supremo sí sin atributos, la especificidad mental cesa. Todas estas creaciones mágicas que la ilusión de la mente desarrolla como universo, se descubre que no tienen existencia real y se revelan falsas cuando se realiza la verdad que está detrás de ellas como el mismo absoluto. En el absoluto no dual, la tríada del que ve, el hecho de ver y lo visto no existe. Es el sustrato en el que la ignorancia, causa radical de toda ilusión de multiplicidad, es absorbida como las tinieblas en la luz. La verdad del absoluto permanece única, completa, pureza absoluta, sin actuar, incondicionada, inalterable, sin forma. Bajo la autoridad de los Vedas realiza: yo soy el absoluto. Alcanza la pura beatitud de la unidad y establece la pura consciencia inmutablemente en el absoluto para disolverte en él. Siendo siempre el absoluto, renuncia a la creencia en una realidad objetiva y deja que tus placeres sean constatados o conocidos por los demás como realizados en un estado de total inocencia. Deja de identificarte con el hombre que actúa y con una pureza de ser primordial, establécete en el eterno goce de la pura beatitud. Permanece indiferente al cuerpo, a los sentidos y a las cosas exteriores que te siguen como una sombra. No tengas simpatía o antipatía por lo que se experimenta en el momento presente y no pienses en lo que puede suceder en el porvenir. Abandona toda idea de interior y de exterior y concéntrate constantemente en la experiencia beatífica del absoluto. Aquel que ha realizado la identidad del absoluto y del sí no ve nada más. Come y elimina como en un sueño. Está más allá de todas las limitaciones y asociaciones. Es el mismo absoluto, estado eternamente establecido del absoluto no dual, es visible en él.
más allá de la descripción y de la definición mental o verbal, sin comienzo ni fin. Ser, consciencia, beatitud, integral, estabilizada, inmóvil, inalterable, inconmensurable, infinito, sin mancha, homogéneo, nunca perdido u obtenido, sutil, interior y exteriormente completo, sin sustrato, más allá de los poderes fenomenológicos, sin color, forma o cambio, del hecho de que es ser puro. Allí no vemos nada de lo que prevalece aquí abajo. Todo lo que aparece como forma distinta del mar, es decir, la burbuja y la ola, es el mar. Todo lo que es visto en sueños se encuentra en aquel que ve el sueño. Asimismo, en mí, como en el océano o en el hombre que sueña, todo lo que parece separado de mí es yo mismo. El mundo entero y todos los individuos son realmente el absoluto. Permanecer como este absoluto indivisible es en sí mismo la liberación. El sabio que ha realizado así el supremo absoluto se deleita para siempre en el sí y su corriente de pensamientos no tendrá obstáculos. Va y viene, se levanta, se sienta y se acuesta, realiza todas las acciones que desee sin tener necesidad de tener en cuenta las prescripciones rituales, reglas morales, etapas relativas a las disciplinas iniciáticas y ascéticas o los ejercicios de concentración. ¿Qué reglas morales necesita para realizar su propio sí? Ninguna disciplina exterior se requiere para conocer su propio sí, como yo soy el absoluto. Igual que cualquier hombre no necesita una técnica exterior para saber que él es un hombre. Este sí, siempre existente, resplandece espontáneamente cuando la mente es pura, igual que un jarro se ve naturalmente cuando la vista no es deficiente. No hay necesidad en absoluto de tener en cuenta la pureza del lugar o del momento para residir en el sí. Así como el mundo está iluminado por el sol, asimismo todos los universos, los Vedas, las otras escrituras santas y las diversas enseñanzas tradicionales
están iluminados por el absoluto. Este supremo sí resplandece por sí mismo, está dotado de múltiples poderes nouménicos, no puede ser conocido por nadie y sin embargo es experimentado por cada uno como yo en el corazón espiritual. Al darse cuenta de este sí, el conocedor del absoluto es liberado de la esclavitud y una vez liberado conoce la satisfacción inherente al gozo de la esencia de eterna beatitud. Esta perfección de belleza supera la imaginación. No siente ni alegría ni tristeza en relación con las condiciones exteriores, ya sean agradables o desagradables, ni tiene gusto ni disgusto. Como un niño acepta las condiciones que lo rodean a causa de los deseos de los demás. Como un niño inocente está absorto por su juego, sin darse cuenta del hambre, de la sed o de los tormentos físicos. Del mismo modo, el sabio está absorto en el juego de su propio sí, sin conciencia de esta limitación ilusoria que los ignorantes llaman alma individual, y se deleita constantemente en el sí. Montando en el carro de su cuerpo, aquel que disfruta de la vasta extensión de la pura consciencia realiza múltiples acciones con un desapego total. Ningún código o regla de conducta lo ata, pues es eternamente libre. Su juego y su placer están en el absoluto. El que es el sí universal asume a voluntad innumerables formas y tiene innumerables experiencias. Aquí se comporta como un idiota, allí como un erudito y más adelante como un engañado. O también aquí circula como un hombre ordinario, allí como un rey y más allá como un mendigo. Aquí se le adora, allí se le denigra. Así vive en todo lugar y los demás no pueden percibir la verdad escondida detrás de él. Aunque no se aferra a las riquezas que pueden sobrevenirle y no se lamente de la ausencia eventual de riqueza, está eternamente en beatitud. Él ve todo por igual, incluso se actúa, no es él quien actúa. Si come, no es él quien come. Tiene un cuerpo y sin embargo no tiene cuerpo. Está individualizado y sin embargo es el único indivisible. Conociendo al absoluto y liberado en la presente vida, no está afectado por las simpatías y las antipatías, las alegrías y las tristezas, que son naturales en el hombre ordinario que está apegado al cuerpo. Los necios que no conocen la verdad dicen que aquel que conoce al absoluto no tiene un cuerpo, pero se equivocan, porque aunque parezca tener un cuerpo, no está afectado en absoluto por él. El cuerpo del hombre liberado que ha franqueado la esclavitud existe en un lugar o en otro como la piel desechada por la serpiente. El cuerpo de un hombre liberado, como un tronco llevado por la corriente de un río, a veces puede estar sumergido en el placer o en el sufrimiento, a causa del destino acumulado en las existencias anteriores y que dan fruto en esta vida. Pero incluso si es así, como el cuerpo de un profano, sin embargo, sigue siendo el testigo en su estado de silencio interior, el núcleo de la rueda, libre de deseo y aversión y perfectamente indiferente. No ata los sentidos a los objetos que procura el placer, ni los desata. Los frutos de sus acciones no le afectan en lo más mínimo, ya que está totalmente intoxicado de la experiencia ininterrumpida del néctar de la beatitud.
Aquel que conoce el absoluto es el sí absoluto, el supremo Señor, y no tiene necesidad de formas especiales de meditación. Ninguna duda sobre esto. Aquel que conoce el absoluto ha realizado el objetivo de la vida y en tanto que absoluto está eternamente liberado, incluso si vive en el cuerpo físico y utiliza sus facultades. Ciertamente conserva el estado del absoluto en la destrucción del cuerpo y de sus facultades. Es como un actor en la escena que continúa siendo el mismo individuo, ya lleve una máscara o no. Poco le importa al árbol si el lugar donde cae su hoja muerta es propicio o no, ya sea un río, un canal, una calle o un templo. Asimismo, no afecta al sabio el lugar en donde su cuerpo, ya quemado por el fuego del conocimiento, sea arrojado por el destino. La existencia de todo lo que es afirmado o negado en el único sustrato del sí indestructible, eterno, libre, no dual, absoluto, depende solo de la mente, al igual que la aparición o la desaparición de la serpiente imaginaria en un trozo de cuerda no tiene ningún fundamento real. Esclavitud o liberación son creaciones de las apariencias fenomenales, superposiciones sobre el absoluto, imaginadas por la mente y sin ninguna existencia real. Las nociones de esclavitud y de liberación son comparables a las palabras de un necio que culparía al sol de su propia ceguera y que, imaginándose que las tinieblas que percibe son causadas por la ausencia del sol, declarase que la luz de la liberación es debida a la aparición de este astro. En verdad, el sol de la liberación siempre está presente. Es imposible sostener que la esclavitud en el mundo de la transmigración está causada por el poder de la inercia de nublar las apariencias fenomenales y la liberación por su destrucción, ya que no hay diferenciación en el sí. Una afirmación así conduciría a negar la verdad de la no dualidad y a establecer una afirmación de dualidad. Y esto sería lo contrario a la autoridad de las Escrituras Sagradas. ¿Cómo podría haber el despliegue de una ilusión engendrada por las apariencias fenomenales en el absoluto no dual, que es inmutabilidad perfecta? Un todo único como el éter, sin obligaciones, sin actuar, inmaculado y sin forma. Por eso las Escrituras Sagradas afirman contundentemente: en verdad, no hay ni creación ni destrucción. Nadie está esclavizado. Nadie busca la liberación. Nadie está en la vía de la liberación. Nadie es liberado. Esto es la verdad absoluta.